Continuando, hermanos, con el tema, con el estudio acerca de Hechos, capítulo 10. Vamos a comenzar del 1 al 17. El tema de hoy es: Dios no hace distinción de personas, ¿sí? Así que si tiene su Biblia, sígame por favor con su vista. Hebreos capítulo 10, verso 1 al capítulo 10, verso 1 al 17. La palabra de Dios dice así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, atemorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora, pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto al ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de los asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y lo envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En las sábanas había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron a la casa de Simón de pie frente a la puerta. Fin de la cita. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hoy comienza nuestra primera parte del capítulo 10, ¿sí? Pero hace algún tiempo, hermanos, una persona que se llamaba feminista, que proclamaba ser homosexual, ¿sí?, pude tener una buena conversación con esta persona. De hecho, estuve orando para llevarle la buena noticia, el evangelio a esta persona, y de que Dios me diera la oportunidad de demostrar el amor de Dios, ¿sí?, en su vida. Cuando comenzamos la conversación, parecía que era una buena persona y que sus principios eran al parecer buenos. Pero cuando llegamos al punto de reconocer su condición de pecadora, sí, ella me dijo que era demasiado mala para que Dios la perdonara. Ella estaba con una carga enorme en su vida porque no sabía cómo salir de donde se encontraba. Que ella pensaba que ella no era digna del perdón. Ella no era digna de que Dios la viera y la perdonara. Y cuando yo le hablé del amor de Dios y de lo que Dios quería para su vida, y lo único que le dije, lo único que puedes hacer es recibir ese perdón el día de hoy. Recibir ese amor de Dios el día de hoy. Cuando le hablé de la gran misericordia de Dios, respetándola como persona, pero hablando la verdad, ella pudo ver que cada persona como ella también tenía una necesidad de perdón y de paz con Dios. Y sobre todo, que le habían quitado una identidad
y que Dios le estaba dando una identidad completa. Que ahora era una nueva criatura y que podía proclamar a Cristo aún por su pasado. Ella me comentó que muchas personas que estaban en su misma condición se sentían abrumadas, se sentían juzgadas por los cristianos. Pero hoy se da cuenta que la buena noticia, que el evangelio no solamente es para algunas personas, sino es para todos. Y el evangelio se ha abierto para todos. Y hoy es el momento donde el evangelio puede llegar y llega a nuestro corazón. Esa buena noticia que necesitamos en nuestra vida, esa buena noticia quiere llegar en nuestro corazón y cambiar nuestra manera de sentir y de pensar y tener paz, no solamente con la persona, sino paz con Dios sobre todo. Mis hermanos, muchas veces estamos centrados en nuestro mundo. Y no vemos la necesidad de las personas que están alrededor nuestro, que necesitan a Cristo. Estamos aquí, hermanos, Dios nos ha traído de muchas nacionalidades, de muchas naciones, para proclamar el nombre de Cristo, para proclamarlo a Él. Así que en este día yo quiero que ponga en su corazón esto, hermanos, que lo ponga en su corazón. Dios se da a conocer a quienes lo buscan con sinceridad. Su misericordia trasciende tradiciones y actúa como Él quiere para alcanzar a los suyos sin hacer distinción de culturas ni estatus sociales. Ni estatus. Así que permítame compartir el primer punto de este pasaje. Primer punto, si Dios ve a todos con misericordia cuando lo buscan de corazón. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios, pero no lo buscamos de corazón? Buscamos porque todo el mundo lo hace, porque está bonito, porque se siente bien. Pero lo que Dios está buscando de nosotros es un corazón de verdad, sincero, que lo busca a Él, que ya no tienes otra salida y la única salida que tienes es Dios. Y lo buscas con sinceridad. Así que la obra de redención es accesible, hermanos, para todas las personas de la tierra. Es accesible para todos, para todos. Algunas veces como latinos no tenemos mucho en común con otras culturas, la asiática o lo que sea, de culturas diferentes. Somos diferentes, pero todos tienen una necesidad de Dios. Todo ser humano tiene necesidad de Dios. Toda civilización ha buscado por siglos, ¿sí? Ha buscado una deidad porque sabe que hay una deidad, pero nosotros tenemos la deidad verdadera y es Cristo. Eso nos dice su palabra. Así que el verso 1 dice así, verso 1, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Los primeros días del cristianismo fueron emocionantes, hermanos, emocionantes. Imagínense que el Espíritu Santo se movía sobre las personas, sobre la vida de las personas y cambiaba radicalmente. Era emocionante ver eso. Y eran perseguidos, pero día y día se convertían más personas y muchos tenían un trasfondo no muy bueno, no muy bueno, ¿sí? Pero sorprendentemente, Dios cuando tocaba el corazón de las personas eran nuevos. Le daba una nueva oportunidad. Aunque cuando el temido Saulo, lo vimos el domingo pasado, se convirtió en cristiano. Y los judíos también respondieron a la buena noticia acerca de Jesús. En los primeros días, los primeros convertidos, sí, encontramos un capitán romano llamado Cornelio. Cornelio era un oficial romano, un centurión que estaba a cargo de por lo menos 100 soldados. No era cualquier persona. Sí, era un soldado romano con autoridad, estacionado en Cesarea. Sí, probablemente regresaría a Roma y Dios iba a usar esta situación para compartir y llevar la buena noticia a Roma, la capital del imperio en ese momento. La ciudad de Cesarea era una ciudad portuaria e importante en el Mediterráneo, ¿sí?
era la capital de la provincia romana de Judea. Esa fue la primera vez que la ciudad, ¿sí? Los cristianos se llamaron, entraron, pero los gentiles entraron al cristianismo, a una iglesia judía, se unieron juntos. Fue la primera vez que existió todo eso. Anteriormente no había una separación entre los gentiles, o sea, los no judíos y los judíos. Pero cuando vemos en esta ciudad, vemos cómo se unieron las dos culturas, no importando su estatus, no importando su condición, se unieron. Porque lo único que nos debe unir, amados, no solamente es el lenguaje que hablamos, sino también lo que más importa es la palabra de Dios, es su Espíritu en nosotros, es Cristo el que nos une siempre. Somos una familia y como familia tenemos diversidad, diferentes pensamientos, diferentes opiniones, pero nos respetamos y amamos. Somos una familia. Así que, hermano, recuerde, Dios se da a conocer a quienes lo buscan con sinceridad. Su misericordia trasciende tradiciones y actúa como Él quiere para alcanzar a los suyos, sin hacer distinción de culturas ni estatus. Así que quien lo busca, hermanos, quien lo busca, lo debe buscar sinceramente. Y como lo busca sinceramente, sí, lo encontrará. Lo encontrará. Esto les he dicho muchas veces, pero mi trasfondo es militar. Yo fui militar por muchos años, mi familia militar. Yo creía que iba a acabar mi vida en el ejército, pero Dios tenía otro plan para mí. Y cuando yo entré por primera vez a una iglesia, sí, me di cuenta que lo que yo estaba buscando era lo mismo que esta gente tenía. Era gozo cuando está el dolor. Era alegría cuando parece que no puedes hacer nada. Era esperanza cuando todo se acaba. Era seguridad de salvación y paz. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Versículo 2, fíjese lo que dice. Versículo 2. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los padres y oraba a Dios con frecuencia. ¿Qué pasará con las personas que nunca han oído a Cristo? Algunos me han preguntado eso. Esa pregunta es muy frecuente, ¿sí?, en relación a la justicia de Dios. Cornelio no conocía a Cristo, pero lo buscaba a Dios de todo corazón, era reverente y era generoso. Entonces Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo, para que tuviera la oportunidad de salvación, de arrepentimiento. Y eso nos ha pasado. Y muchos de nosotros estamos aquí, no por casualidad, sino porque Dios hizo todo para que estuviéramos aquí, como el domingo pasado vimos. Dios hizo todo, movió todo extraordinariamente para que usted y yo estuviéramos delante de Él y pudiéramos entender que Dios en su infinita misericordia nos ama y quiere algo grande para nosotros. Esta pregunta ha sido cada vez más frecuente. Entonces Dios envió a este hombre, Pedro, para hablar acerca del amor de Dios a través de Cristo. Esto demuestra que Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad, hermanos, con sinceridad. Así que cuando venimos aquí, no estamos aquí para que nos vean. No estamos aquí para sentirnos bien, sino estamos aquí para buscar a Dios, buscarlo a Él, buscarlo de todo corazón. Y dentro de nuestra búsqueda, Dios en su infinito amor y misericordia nos dice esto. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe acercarse creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Él quiere hacer eso con nosotros. Hay una recompensa. Y no estoy hablando de una recompensa monetaria o de vivir bien. Estoy hablando de una recompensa de amor, de paz, de consuelo, de esperanza.
que el mundo no le puede dar. El mundo no puede darle esa paz y ese consuelo, pero Dios sí. Cristo sí nos lo puede dar. La historia de Cornelio demuestra que Dios está dispuesto a utilizar medios extraordinarios a fin de alcanzar a quienes lo buscan y lo desean conocer. Quienes lo buscan sinceramente lo encontrarán, hermanos, lo encontrarán. Así que como hoy Dios está dispuesto, ¿sí?, que usted le conozca cada vez más. Nada de lo que sucede a su alrededor es casualidad. Así, mi hermano, mi amigo, si usted está aquí y está buscándolo de corazón, si está buscando a Dios de corazón, Dios hoy lo encontró. Porque Dios lo buscó usted primero. Hizo todo para que usted estuviera hoy aquí. Dios, en su infinita misericordia, hizo todo eso. Les he dicho esto muchas veces, pero hace 15 años, 16 años, yo no sabía que existía Calgary. Yo vivía tranquilamente en los Estados Unidos, en nuestras iglesias, aquí estábamos allá. Pero Dios rompió todo y dijo, no te quiero aquí. Te he llamado para otro lugar. Y no es obra de la casualidad, es obra de Dios. Y yo no sé cómo Dios lo trajo aquí, pero lo que sí sé es que Dios obró para que usted estuviera hoy aquí. Dios se da a conocer, hermanos, a quienes lo buscan con sinceridad. Su misericordia trasciende tradiciones y actúa como Él quiere para alcanzar a los suyos sin hacer distinción cultural ni de estatus. Así que Dios está dispuesto a utilizar medios extraordinarios, hermanos, a fin de alcanzar a quienes lo quieren conocer, lo que lo están buscando. Si usted otra vez lo está buscando con sinceridad, sí, Dios está haciendo todo para que usted pueda tener esa relación con Él. Versículo 3 al 8 dice, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios, se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, atemorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Fin de la cita. Cornelio tuvo una visión y habló con un mensajero celestial. En la Biblia, Dios ha hablado muchas veces con personas distintas, de maneras diferentes. Habló con Moisés, sí, en una zarza ardiente. Habló a Balaam por medio de una burra. Imagínense eso. Habló con Elías después de un suave viento, de un susurro. Habló con Jeremías a través de símbolos. Dios siempre está hablando, siempre. Pero la manera más segura de escuchar a la voz de Dios, su palabra, es la manera más segura. Dios le habla a su pueblo de maneras sorprendentes y diferentes, ya sea por medio de las escrituras o por medio de otras personas o de las circunstancias, de los acontecimientos del que está pasando. Nuestra responsabilidad es escuchar y prestar atención y estar alerta a esto. Yo le preguntara a usted, ¿qué le está diciendo Dios el día de hoy? ¿Qué le está diciendo a usted el día de hoy? Ese Dios que habló en el pasado sigue hablando a nuestra vida ahora. Disponga su corazón, mente y todo su ser para escucharlo y obedecerlo.
Cada vez, hermano, hermana, que usted busca a Dios de sinceridad, Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestro corazón. Y a veces, yo no sé usted, pero a veces me ha pasado y que estoy tan dolido y que solamente quiero llorar con Dios. Y Él sabe mi corazón, Él sabe cómo me encuentro, Él sabe todo eso porque Él conoce el corazón de nosotros. Pero necesitamos ser sinceros con Él. Con Él. Dios es ese Dios que en el pasado habló, Él sigue hablando ahora y está dispuesto a seguir hablando a nuestro corazón, a su mente, siempre y cuando usted ponga ese corazón en su vida, de tal manera que Él pueda obedecerlo al escuchar su voz, al escuchar su voz. Dios quiere eso en nuestra vida. Sí, la tradición no impide compartir la buena noticia. La tradición, y en aquel tiempo la tradición era tan importante para ellos como la misma palabra. Entonces imagínense la condición en la cual estaba este Cornelio y Pedro. Más adelante lo vamos a ver. Versículo 9 al 14, escuche lo que dice. Al día siguiente los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Mientras preparaba la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo apareció parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren inmundo e impuro. La ley judía, ¿sí?, prohibía el consumo de ciertos animales, tal como lo dice Levíticos 11. Esta restricción no permitía a los judíos comer libremente de cualquier cosa, así como los gentiles lo hacían, sino corrían un riesgo de estar ceremonialmente impuros. De hecho, a menudo los gentiles mismos se consideraban impuros por el tipo de comida que usaban. La visión que tuvo Pedro le comunicó que no debían pensar que los gentiles eran personas inferiores que Dios no redimiera. Así que la condición en la cual se encuentra usted o su vecino o su compañero de trabajo o aquella persona que pasa por su lado, ¿sí?, no nos debe impedir en compartir la buena noticia. Como ustedes saben, yo tengo un trabajo extra y el trabajo es transportar niños con necesidades especiales, ¿sí? Y durante esta semana que comenzó la escuela estuve muy ocupado, cubriendo otras rutas y todo, y ayudando y todo esto. Y cuando comenzaba y levantaba un niño, siempre oraba por él y decía: Dios te bendiga. Qué bueno que a veces parece que no entienden esto, pero siempre oraba por ellos. Le decía a la enfermera que llevo conmigo en el autobús, le decía, estos niños necesitan de Dios. Estos necesitan del amor de Dios. Y yo oro por ellos todos los días. Amados, no importa en qué condición está usted o la vida de la gente alrededor suyo, ellos necesitan a Dios, de su gracia, de su misericordia, de su amor. Ellos necesitan a Dios. Antes de la visión, Pedro hubiera pensado que un oficial romano gentil no podía llegar a ser un seguidor de Cristo. No, ni por su mente hubiera pensado eso. Después de que comprendió todo esto, después comprendió cuando recibió a gentiles en su casa, ¿sí?, de parte de Cornelio, y compartirle la buena noticia de Jesucristo, que solamente Cristo puede salvarlo y darle paz y consuelo en su vida. Muchas veces, si nosotros no compartimos la buena noticia de salvación a los demás, pensando que si nos acercamos a las personas podemos ofender a Dios, tal vez
porque esa persona no es como nosotros, o es una cultura no es igual a la de nosotros, o porque sus valores son diferentes, o porque somos diferentes nosotros y a veces hasta nos sentimos superiores, pero no somos superiores a ellos. Dios nos llamó a ser sus hijos y nos puso en un preeminente lugar, pero no somos superiores a ellos. Necesitamos compartir a otros la buena noticia. Lo cierto es que Dios no hace distinción de personas para que puedan escuchar la buena noticia. Así que mis hermanos, Dios nos trajo aquí para compartir con valentía, dejando a un lado todo lo que nosotros podía ser un obstáculo, como las tradiciones o las costumbres, porque Dios conoce la necesidad del hombre. Dios se da a conocer a quien lo buscan con sinceridad. Su misericordia trasciende tradiciones y actúa como Él quiere para alcanzar a los suyos sin hacer distinción de cultura ni de estatus. Versículo 15 al 16. Pero la voz habló de nuevo: no llames a alguno algo impuro si Dios ya lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Aferrado a las tradiciones judías y llenos de cientos de perjuicios, Pedro estaba convencido que, en su opinión, acercarse a los gentiles era algo no grato para Dios. Pero Dios tuvo que repetir esta visión 3 veces para lograr que Pedro pudiera entender en su manera y cambiar su manera de pensar, ¿sí?, con respecto a los no judíos. Tal vez usted está luchando con algo en su vida que le impide compartir la buena noticia. Tal vez usted está luchando en algo en su vida de recibir la buena noticia. Hoy es el día para comprometerse con Dios y dejar que Él use su vida, su corazón, de tal manera que pueda venir personas a conocer a Cristo. Vivimos en este país con una tremenda diversidad, una enorme diferentes culturas y religiones, ¿sí? Y como latinos y como cristianos nos cuesta trabajo obedecer al Señor cuando nos manda que hablemos a cualquier persona del Evangelio. Porque puede chocar con nuestra posición con otros, puede chocar con nuestra cultura y puede haber hasta el lenguaje nos para en esto. Pero la buena noticia se necesita compartir. El Evangelio se necesita compartir. Tal vez su vecino, su compañero de trabajo, aún por su preferencia sexual, no deje de eso le impida compartir la buena noticia. Versículo 17. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio entraron en la casa de Simón, de pie frente a la puerta. Fin de la cita. Una de las lecciones más básicas y prácticas de este suceso es que no debemos desafiar las órdenes de Dios. Cuando Dios ordena algo, cumplámosla, obedezcamos. Dudar de Él es rebelarnos, como cuando Adán y Eva se rebelaron en el Edén. Cuando Dios dice que algo es de tal manera, no debemos debatir con Él. La reacción correcta es someternos humildemente a su voluntad. ¿Está debatiendo con Dios por algo? ¿Hay algo que lo está impidiendo a usted, sí, obedecerlo claramente? Hoy es el día para entregarle a Dios eso y obedecer y compromiso. La Biblia dice: Dios no demanda sacrificios. Dios no se goza con los sacrificios. Dios se goza con un hombre, mujer que obedecen la palabra de Dios. Dios en su infinita misericordia se revela a todo aquel que le busca con sinceridad.
Esa es la bondad del Señor Jesús. Esa es la bondad. Somos rápidos en pensar en su poder, en su pasión y en su devoción. Pero los que están cerca de Él sabían y saben que Dios lleva un manto de bondad en todo esto. Dios le ofrece a usted un verdadero amor. Su devoción es genial, pero no te dará mientras no entregues las limitaciones que tienes para comprometerte con Dios. Su gracia no está limitada a las tradiciones, hermanos, esas tradiciones y costumbres humanas o culturales, sino actúa de manera soberana, incluso mediante medios extraordinarios para alcanzar a quienes anhela conocerle. Porque Él no ha hecho excepción de personas y desea que todos reciban la buena noticia. Amados, si su vida eterna era más importante que su vida en la tierra, su lugar en el cielo era más importante que el de Él, del Señor, que dejó su lugar en el cielo para que pudiera usted recibir salvación. Vamos, Él renunció a un lugar de preeminencia en el cielo para que usted estuviera allí. Amados, esa es la buena noticia. Ese Dios maravilloso que hizo todas las cosas, que hizo todo lo que vemos y aún lo que no vemos, nos amó y nos vio con misericordia. La buena noticia es que hoy podemos tener salvación, paz, consuelo, libertad en Él. Dios se da a conocer a quienes lo buscan con sinceridad. Su misericordia trasciende tradiciones y actúa como Él quiere para alcanzar a los suyos sin hacer distinciones culturales ni de estatus. Hoy Dios quiere eso en nosotros. Dios anhela que usted y yo tengamos esto presente en nuestra vida. Su vida es importante y tan importante que se murió por usted en la cruz del Calvario.